Yo soy Pili Y yo soy y les Pau. vamos a hablar acerca del convulsionado mundo de los primeros años del siglo XX. En este periodo hubo muchas bajas y conflictos entre países, Como la Primera Guerra que Mundial, desembocó en la Gran Depresión y el periodo entre pero guerras. ahora les explicaremos más a fondo. Comencemos. Causas de la Primera Guerra Mundial. La expansión imperialista emprendida por las potencias industriales, así como el afán de estas potencias para obtener materias primas. Gracias a esto se crearon nuevos mercados. Desaparecieron los cuatro grandes imperios: Alemania, Rusia, Austria-Hungría y Turquía. Surgieron otras entidades. Alemania perdió el 15.5% de su territorio total y el 10% de su población. Los problemas nacionalistas creados en el siglo XIX aún tenían repercusiones y era un problema muy grave para los países que acababan de colonizar territorios nuevos. Durante este periodo surgieron diversos avances científicos y tecnológicos, sobre todo en el área de armamentos. Algunos de estos fueron los submarinos, tanques, lanzallamas, cañones, máquinas de cifrados, rayos X portátiles, ambulancias, transfusiones de sangre, gas, spray antimosquitos, vacunas, entre otros. La utilización de la tecnología en las acciones bélicas tuvo como una de sus principales consecuencias los daños ocasionados entre bandos con el propósito de hacer caer a sus enemigos. Las nuevas tecnologías fueron empleadas en la guerra para crear nuevas formas de ataques, pero también para proteger a las tropas o tratar a los soldados luego de ser heridos. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Hubo muchas revoluciones en todos los países. Se alteró el monopolio con la integración de la mujer. La mujer creció mucho en sus habilidades gracias a la industria. Incremento de gastos, sobreproducción, inflación, desempleo, desaparición monetaria y más. Fueron implementadas las lenguas predominantes, el inglés y el francés. Muchos indígenas perdieron su identidad. La Gran Depresión fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Inició en el año de 1929 y finalizó en 1939. Todo inició al término de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos prestó importantes cantidades de dinero a los aliados y les suministró abundante material bélico, bienes de equipo y víveres, convirtiéndose en el mayor acreedor de los países europeos, que en adelante entraron en una estrecha dependencia de los créditos norteamericanos, haciendo al dólar el principal instrumento de cambio en las transacciones internacionales. El Jueves Negro tuvo lugar el 24 de octubre de 1929, día en que dio comienzo la caída de la Bolsa de Nueva York y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión. El desplome de la bolsa produjo una situación de pánico que provocó la posterior crisis bancaria en Estados Unidos. Esta misma crisis que inició en Estados Unidos fue propagada hacia todo el mundo, ya que al Europa depender tanto de Estados Unidos, se formó un efecto dominó que llegó a afectar a casi todo el mundo. Consecuencias de la Gran Depresión. Políticamente hablando, hubo descrédito, democracias parlamentarias, se abandonó la forma de gobierno liberal y se implementó los gobiernos autoritarios y dictatoriales. Económicamente, hubo quiebra de empresas, baja de precios, saturación del mercado, superproducción y ruina de granjeros y campesinos. Socialmente hablando, hubo paros laborales, mendicidad y delincuencia, mayor número de obreros afiliados a un partido político, sindicatos de obreros e instituciones de socorro para familias insuficientes. El New Deal fue una política intervencionista que logró ayudar a Estados Unidos a salir de la crisis. Tenía dos objetivos principales: reactivar la economía por medio del consumo y de la inversión y establecer controles bancarios para evitar otra crisis. Periodo entre guerras. Este periodo va de 1919 a 1939 y en este surgen muchas manifestaciones artísticas, como el dadaísmo que surge en 1916 en Suiza, se dio tanto como en la pintura como en la literatura. El ultraísmo que nació en España en 1918 y tenía una influencia futurista. El surrealismo nace en 1920 en Francia. Fue un arte de contribución romántica.
Se dio tanto en la pintura como en la literatura. En la música origina en Alemania una nueva objetividad en 1910 y acaba en 1933 por el poder nazi. La radio era lo más popular para escuchar la música y las noticias. La música era de Charleston y de jazz. En 1913 en las esculturas manejaban máquinas muy pesadas, así que surge una tecnología llamada biodimensionalidad. Surge la arquitectura expresionista en Alemania, y gracias a esto construyen muchos edificios. En el cine surge a partir de la fotografía blanco y negro. Charles Chaplin junto a Walt Disney comenzaron con los cortometrajes animados y surge el famoso Mickey Mouse. En los 80 surge el IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, y las fotografías más populares eran las futuristas y las abstractas. En la moda, la figura femenina ajustada, con corset y faldas largas, era lo ideal, ya que se tenía que usar faja porque querían un mayor volumen de caderas y busto. Entre los aspectos sociales más importantes del periodo entre guerras destacan el ascenso al fascismo en Italia, que se produjo en octubre de 1922 y estuvo liderado por Benito Mussolini. El imperialismo japonés, que se caracterizó por el crecimiento capitalista y la prosperidad económica, el control político y la expansión exterior. Y finalmente, el nacionalismo alemán, que fue una unidad cultural entre alemanes, una fuerza política en respuesta a la invasión. Finalmente, podemos agregar como conclusión que este periodo, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión, fue un momento lleno de grandes cambios para todo el mundo, ya que se implementaron nuevas tecnologías, se crearon nuevos movimientos culturales, sociales, entre muchos otros aspectos más, y toda la vida de las personas nunca volvió a ser la misma.